La historia de la cultura vaquera mexicana comienza mucho antes de que el mundo conociera al vaquero estadounidense, antes incluso de que la palabra cowboy existiera. Sus raíces se hunden profundamente en los llanos, montañas y desiertos del territorio que hoy conocemos como México, donde el ganado, los caballos y la habilidad para mantenerlos bajo control no eran solo una actividad económica, sino una forma de vida que cambió para siempre la identidad del continente. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, el paisaje aún no conocía las grandes manadas de reses domesticadas. Trajeron con ellos el caballo, un animal que transformó toda la vida de las comunidades indígenas, no solo como medio de transporte, sino también como herramienta para trabajar la tierra y manejar ganado. Fue en ese encuentro entre la tradición ecuestre europea y las habilidades nativas donde nació algo nuevo, el vaquero mexicano. Durante los primeros años de la colonia, las enormes extensiones de tierra se convirtieron rápidamente en haciendas y ranchos dedicados a la cría de ganado. Las reses se multiplicaron más rápido de lo que los propios colonizadores esperaban, escapando a veces a territorios silvestres y formando manadas semisalvajes que requerían enorme destreza para controlarse. Para esta tarea no bastaba cualquier trabajador, hacía falta alguien fuerte, resistente, valiente y hábil con la cuerda, el lazo y el caballo. Así surgió la figura del vaquero, un jinete que no solo cumplía órdenes, sino que conocía cada rincón de las llanuras, que sabía leer las huellas de los animales, entender el comportamiento del ganado y resolver problemas en medio del campo con ingenio y rapidez. Los jóvenes indígenas comenzaron a aprender a montar y cuidar caballos siguiendo los métodos de los españoles, pero adaptándolos a su propio entorno. Esto dio nacimiento a técnicas únicas, como el uso del lazo, la reata, con una precisión extraordinaria. Muchos de los primeros vaqueros eran indígenas y mestizos que desarrollaron un estilo propio. Su manera de montar era más ágil, más cercana al movimiento del caballo, y sus instrumentos se adaptaban a las necesidades reales del trabajo. Su vestimenta surgió también de la práctica, no era un uniforme, sino una protección contra el sol abrasador del norte, las espinas del matorral y los peligros del ganado. Los amplios sombreros, los zarapes gruesos, los chaparreras y las botas con espuelas tenían una razón clara: resistir una jornada que podía durar desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Con el tiempo, estos hombres comenzaron a desarrollar no solo una técnica, sino un orgullo por su oficio. Ser vaquero no era simplemente tener un empleo, era asumir una identidad que demostraba valentía, disciplina y una relación casi espiritual con el caballo. Ningún vaquero trabajaba sin antes ganarse la confianza de su animal, y muchos podían reconocer a su montura solo por el sonido de sus pasos en la tierra. La habilidad para domar, montar y controlar al caballo se convirtió en una especie de arte, una danza entre hombre y animal que requería paciencia, fuerza y comprensión mutua. Las haciendas se expandieron, y con ellas, las responsabilidades del vaquero. Debían cuidar miles de cabezas de ganado, vigilar los límites del rancho, conducir largas travesías conocidas como arreos, donde acompañaban a los animales durante días enteros a través de ríos, barrancos y praderas. Estas jornadas forjaron un carácter duro pero noble. El vaquero pasaba más tiempo bajo el cielo que dentro de una casa. Aprendía a guiarse por las estrellas, a prever el clima por el movimiento de las nubes y a sobrevivir con poca agua o comida cuando la situación lo exigía. Con los años, el vaquero mexicano se convirtió en maestro de su oficio. De él nacieron tradiciones como la charrería, que comenzó como una muestra de habilidades prácticas y terminó siendo un deporte lleno de elegancia, música y color. Pero incluso antes de que la charrería se organizara como espectáculo, los vaqueros ya realizaban suertes, lazadas, montas y maniobras que dejaban asombrados a todos los que las veían. La competencia amistosa entre ellos era común, cada uno buscaba superar al otro en valentía y técnica. Mientras tanto, al norte del territorio mexicano, en lo que hoy es Estados Unidos, los futuros cowboys aún no existían. No fue sino hasta el siglo XIX, cuando los estadounidenses observaron a los vaqueros mexicanos trabajar y aprendieron sus métodos, que la figura del cowboy comenzó a tomar forma. Los estadounidenses adoptaron sus técnicas para arrear ganado, copiar su estilo de silla de montar, su uso del lazo y hasta elementos de su vestimenta. Lo que el mundo conocería después como cultura del oeste, tenía un origen claramente mexicano, aunque muchas veces se olvidara con el tiempo. Sin embargo, para los mexicanos, el vaquero era mucho más que un trabajador de campo. Era un símbolo de libertad, de resistencia y de orgullo.
En muchos pueblos, los vaqueros eran conocidos por sus cantos, sus narraciones alrededor del fuego, sus historias de aventuras y de enfrentamientos con bandidos o animales salvajes. También eran reconocidos por su cortesía y respeto hacia los demás, aunque vivieran lejos de los centros urbanos, mantenían códigos de honor que se transmitían de generación en generación. La vida del vaquero no era sencilla. Enfrentaban peligros constantes, serpientes escondidas entre el pasto, toros furiosos, tormentas que podían desorientar a todo el rebaño. Algunos pasaban semanas sin ver a su familia. Pero esa vida dura también creó un espíritu fuerte, capaz de soportar aislamiento, silencio y noches enteras junto al fuego mientras vigilaban que las reses no se dispersaran. Su soledad era parte de su identidad, pero también lo era su conexión profunda con la naturaleza. A medida que los años pasaron, la cultura vaquera mexicana comenzó a influir en otros ámbitos, la música ranchera, los corridos, los bailes, la moda y hasta la manera de hablar. Palabras como rancho, vaquero, sombrero y rodeo viajaron a otros idiomas, manteniendo su sonido original. La figura del charro mexicano se convirtió en un emblema nacional. Sin embargo, detrás del traje elegante y la fiesta, seguía existiendo la esencia del antiguo vaquero, el trabajador incansable que pasaba sus días bajo el sol y sus noches junto al ganado. Aunque hoy en día muchos trabajos se han modernizado, la cultura vaquera mexicana sigue viva, especialmente en los estados del norte como Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango. En estas regiones, los ranchos aún conservan tradiciones centenarias, y los descendientes de los primeros vaqueros continúan enseñando a los más jóvenes cómo montar, cómo lazar y cómo respetar a la tierra que les da sustento. La historia de la cultura vaquera mexicana no se quedó en los libros, sigue respirando en cada caballo ensillado al amanecer, en cada charreada, en cada corrido que celebra la vida del hombre del campo. La influencia del vaquero mexicano en la historia mundial es innegable. Sin él, el mito del cowboy occidental jamás habría existido. Sus técnicas, su estilo y su espíritu viajaron más allá de las fronteras, inspirando películas, novelas y leyendas. Pero en su tierra natal, el vaquero no es un mito, es una figura real, cotidiana, parte esencial de la identidad cultural. Su legado continúa creciendo, recordando al mundo que, antes de que cualquier otro país soñara con héroes a caballo, México ya tenía a los suyos, trabajando día tras día bajo el inmenso cielo del norte. Con el paso de los años, la cultura vaquera mexicana no solo sobrevivió, sino que se transformó en un símbolo de identidad que aún hoy late con fuerza. En cada región del país, desde el norte árido hasta los valles centrales, los jinetes desarrollaron técnicas, vestidos y costumbres propias que reflejaban la mezcla profunda entre herencia indígena y española. Los vaqueros mexicanos no eran simples trabajadores del campo, se convirtieron en artistas sobre el caballo, guardianes de la tierra y de tradiciones transmitidas de generación en generación. Los ranchos crecieron alrededor de estas figuras. Los jóvenes observaban a sus padres y abuelos montar con elegancia, manejar el lazo como si fuera una extensión natural de su brazo y cuidar el ganado con paciencia y valentía. El caballo, para ellos, no era un animal cualquiera, era un compañero indispensable, casi un hermano. Algunos decían que un vaquero podía comunicarse con su caballo sin palabras, solo con el movimiento del cuerpo y la firmeza de las riendas. Con el aumento de la ganadería, las rutas de arreo se hicieron más largas y peligrosas. Los vaqueros viajaban durante semanas llevando grandes manadas a través de ríos, montañas y desiertos. Dormían bajo las estrellas, escuchando el silencio de la noche interrumpido solo por el viento y el mugido del ganado inquieto. Allí, alrededor del fuego, compartían historias de encuentros con animales salvajes, tormentas repentinas y hazañas casi imposibles que formaron poco a poco la mitología del vaquero. También surgieron competencias que mostraban la habilidad y el orgullo de estos hombres. La charrería, que más adelante sería considerada deporte nacional, nació precisamente de estas prácticas diarias del trabajo en el rancho. Cada suertes reflejaba una tarea real: lazar toros, montar potros, maniobrar con precisión. No se trataba solo de fuerza, sino de destreza y control absoluto del cuerpo y del caballo. Los espectadores quedaban fascinados por la rapidez con la que un charro podía lanzar el lazo o por la serenidad con la que domaba a un animal indómito. El vestido tradicional también se convirtió en parte esencial de la identidad. Los vaqueros necesitaban ropa resistente, hecha para soportar largas jornadas y climas extremos. De ahí nacieron las chamarras gruesas, los sombreros de ala ancha y las botas robustas.
Con el tiempo, estos atuendos dejaron de ser meramente prácticos y se transformaron en elementos culturales llenos de estilo y significado. Un buen sombrero, por ejemplo, no solo protegía del sol, sino que hablaba del honor y el rango del hombre que lo llevaba. A pesar del paso del tiempo y del avance de la modernidad, las raíces del vaquero mexicano permanecen vivas. En las fiestas patronales, los desfiles, las ferias y los rodeos, todavía puede verse la herencia de aquellos primeros jinetes que moldearon una parte esencial de México. Cada niño que aprende a montar, cada lazo que gira en el aire y cada charro que desfila con orgullo mantiene encendida la llama de una tradición que nació entre la tierra, el caballo y el espíritu indomable de sus ancestros.